muchachos? Buenas tardes. Estamos aquí en Estofado de Goblin. Es una nueva idea que tenemos entre varios amigos. Pues ya saben, esta fiebre de los podcasts. Vamos a tener nuestra misma aquí reuniones. Este es un complemento de la nueva era del cerdo sin culpa. Para aquellos que ya más o menos tienen una idea de qué era, pues teníamos un restaurante donde dábamos servicio y teníamos principalmente partidas de rol y hablábamos de mucho de rol y nos gusta todo. Los cuatro que estamos aquí, que son Monse, Iván, Alex y Raúl, pues somos amantes del rol. Yo soy muy nuevo, en realidad soy el más nuevo de todos los que están aquí, pero igual me late un chingo, desde los videojuegos ahí clavado. Pero bueno, entonces en el cerdo, pues ya teníamos 1 año y medio, después de lo de la pandemia, después de la pandemia, decidimos cerrar y ahora lo hemos transformado y tenemos varias ideas, ¿no? Ahora ya somos como un equipo, antes nada estábamos Alex y yo ahí, tras la parrilla, pero de todas maneras Monche y Iván ya estaban siempre ahí mastereando y consumiendo y cotorreando. Como debe de ser. Entonces, pues nada, vamos a tener esta idea. El programa se trata de venir y cotorrear. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de las actividades roleras que vamos a tener en el cerdo. Eso es importante porque de una vez aprovecho para que se metan a las redes sociales. Tenemos varias que vamos a ir alimentando ya más día con día, que es el Facebook. Todas son el cerdo sin culpa. No hay pierde. Entonces el Facebook, el Instagram, el YouTube y el Twitch, que es donde vamos a hacer las partidas. Exactamente. Y bueno, pues nada, de eso va. En el programa pues vamos a hablar de cosas varias, pero principalmente del rol. Vamos a hablar también de comida, como ven. Hoy tenemos, aparte de lo que decíamos del restaurante, este es el tradicional moncho, que ya ahí hay personas que es de suadero con queso, manchego, ya muchos lo conocen, pero eso es así como nuestra especialidad. Y hoy nos vamos a dar una hamburguesota de tocino, que también es dentro del menú. Este menú lo van a poder pedir en nuestras redes, ahí en la página de Facebook o en la página de internet, que es el cerdosinculpa.com.mx. Y la onda de la comida, pues ya saben, es en esta nueva normalidad. Nuestro formato que pensamos ahora es bajo pedido, y entonces ustedes dentro del menú pueden elegir lo que ya conocen, las cosas nuevas, los paquetes. Tenemos nuevas promociones y siempre es con un día de antelación. Un día de antelación y tenemos varios puntos ahí de entrega o del pick-up. Ya saben, es como una cosa más tranqui, pero esa es la onda completa de la nueva era del cerdo. Todo lo van a poder checar bien en nuestras redes, ya bien explicadito, y poco a poco vamos a ir agarrando más la onda, ¿no? Entonces, yo ya me quería comer mi hamburguesa desde cuando. Hace rato ya vamos como media hora preparando poder empezar, y entonces aquí la hamburguesa, pero bueno, yo le voy a dar un entrón en lo que ustedes se presentan y nos dicen de qué vamos a hablar hoy, más o menos. Primero Moncho, sugiero. Aprovecho. A ver, por favor. Las damas primero. Pero yo soy Monse, yo soy Master de Vampire. Tengo cerca de 1 año frecuentando el cerdo. Originalmente solamente era jugadora y me inicié con Dungeons and Dragons en la mesa de Alex. Alex ha sido mi Master todo lo que va de quinta. ¿De quinta? Master de quinta. Master de quinta. Confirmo. Pero, bueno, no es a lo que yo me dedico. Trato de inmiscuirlos también estos jóvenes en el mundo de tinieblas, pero pues son un poquito reacios. Ojalá se pueda un poco más adelante. Es para clavados. Claro que no es para clavados. Vamos a empezar con la polémica. Mundo de tinieblas es para clavados. Pásame el manual de Pathfinder. O sea, pero dicen los que juegan Pathfinder, Call of Duty y todo eso. Es que son diferentes tipos de clavadores. Sí. ¿Dónde está mi Fernando Plata?
edición. Es el más clavado de todos, pero sí, la verdad es el roleo de Mundo de Tinieblas el que me intimida. Pero ya. La verdad es que está muy bueno y ya tendremos oportunidad de platicar más adelante. Tal vez hasta en el Twitch haya una partida, Justo. Nuestra primera experiencia ahí en el Mundo de Tinieblas a merced de Monse. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Por qué? ¿Serías la narradora? Siendo el recurso más cercano que tenemos que conoce el Mundo de Tinieblas, debería ser lo más adecuado para narrar. Totalmente. La más adecuada, perdón. Ok, muy bien. Pues sí, justo para esta onda del rol de Día de Muertos, jugamos una sesión de Dread que está ya también ahí en el YouTube. Yo no me entré, perdón. No, estuvimos ahí jugando como 3 horas, ¿no? Una aventura, ¿cómo se llama? No menos, ¿la aventura cómo se llama? Ajá, bueno, ¿cómo se llaman ahí? ¿Son aventuras? Okay. Sí, son aventuras. El módulo. De hecho, pues me dieron chance de poder dirigirles una aventura de Dread. Generalmente Dread se juega por one shots, es difícil hacer campañas con solo una torre de Jenga. Jenga, patrocínanos. Debe tener otro nombre, ¿no? La torre de Jenga. Debe tener otro nombre. Torre de figuras de madera apilable, no sé. De hecho tiene el nombre genérico, pero no recuerdo ahorita en este momento cuál es, pero es que lo estoy viendo desde aquí. Entonces, bueno, el punto es que tuvieron la oportunidad de jugar una partida, creo que se la llevaron bien, 2-3 horas de juego. Como les decía, fue un one shot, más o menos estaba dirigido al horror y al suspenso, y yo creo que salió bastante bien con... Spoiler, perdieron la pero... Depende para quién. Para nuestros personajes, no. Definitivamente no. Es correcto. Tal vez para la próxima tengan un poco más de suerte. Ingenio. Ajá. Estuvo chida. A mí me gustó porque está como... Ayer platicábamos de que sí te obliga a rolear todo el tiempo, ¿no? Sí, es algo que en algún momento también platicábamos. Jugando rol, en específico Quintana, perdón, voy a tirar no, sí, no. Pero así es esto. Sí, me doy cuenta que jugando Quinta solamente te enfocas a las tiradas y todo es demasiado mecánico y te olvidas del roleo y interpretar este personaje, meterte en él, como hablar como si realmente no fueras tú, interpretar a otra persona. Entonces Dread me gustó mucho precisamente por eso, porque te permite, en este caso nosotros jugamos siendo niños pequeños, te permite pues explorar qué haría un niño en esa situación. Obviamente pues con sus... Sí, como leer mitología griega y saber. Oye, Perséfone a sus 8 años y... Perdóname, pero realmente sí, a mis 8 años yo había leído mitología griega. No, está bien. Si quieren entender todas las referencias que estamos haciendo, vean la partida. Sí. Por favor. Está chida. Y jueguen Dread. La verdad es que sí, es un buen juego. Muy facilito. Nos explicó Iván las reglas como en 15 minutos. Muy rápido. Los personajes te hacen unas preguntas y tú armas ahí como un pequeño perfil, ¿no? de tu personaje y con eso empiezas realmente y ahí vas construyendo una situación. Esta era justo porque fue de Día de Muertos, pues era como la temática, ¿no? De horror y como de suspenso, más que nada. Era como un horror psicológico, ¿no? Porque realmente nunca salvo cuando vimos un poco de mole, realmente no había nada. Todo estaba en sus cabezas. No, sí estuvo lleno de horror, ¿no? Sabía. Pero bueno. Muy lleno. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por la araña? La araña, los mayordomos, el suspenso. Imagínate que eres un niño de 8 años encerrado en una casa que cambia constantemente. Estás en un pasillo oscuro con otros 2 niños completamente indefensos. Y tienes que correr, realmente ya no tienes ideas, entras en desesperación. A mí sí se me hizo bastante terrorífico esa parte. Luego llegas, spoiler por todo eso, la habitación de la araña, cuando comenzó a decir
que ya estaba casi completamente redonda por dentro, por todas las telarañas que tenía. Yo dije, no, ahorita nos va a salir una madre aquí horrorosa, y me imaginé los colmillitos, todos los ojos, las patas, cómo describió, cómo iban saliendo las patas, las imaginé completamente. Entonces sentí hormigueo en la piel de decir, no manches, una pinche arañísima. A ver, tú con tus 11 años, 8 años, sé cuerdo. Por eso es que la lógica de las tiradas fue bastante buena. Eres un niño de 8 años, jala una ficha, porque no hay manera de que te mantengas cuerdo con eso. Pero también tienes que pelear, ¿no? Sí. Un poco, porque también hay como la que pelea de, güey, lo único que hago bien es ser físico, atlético. Ser fit. ¿No? Entonces, no ser inteligente. Sí. Estuvo bueno, la verdad esa sesión me lateó. Y además probar nuevos sistemas. Ya había visto lo del Jenga, lo habíamos visto en unas sesiones ahí en el Cerdo, ¿no? Sí. Ahí pusiste en uno que de los eventos de rol. Y sí, porque además como que hace tangible el sentimiento, creo. O sea, aparte de, porque normalmente cuando estás jugando rol, pues todo queda en la intangibilidad. Que las minis, eso, pues como que le da un poquito ese refuerzo. Pero el Jenga hace como físico la tensión. Sí. O sea, Además de que tal vez es un juego meramente de horror, o pretende serlo. Si quieren jugar otra cosa en él, suerte. Pero la idea es eso, y conforme avance la historia, pues tiene que ponerse más tensa, más horrorífica, más abrumadora la sensación de estar valiendo chorizo. Ajá. Y al momento de que la torre se empieza a balancear, sientes parte de esa tensión, que es lo que estaba diciendo ahorita Raúl. No, y Sí. deja tú eso, la tensión que se siente porque le hiciste así a la mesa. Sí, O no. sea, ya ni siquiera por sacar un bloque. Sí. Desde estar sentado, de repente estás recargado, güey. No. Mejor me quito. O sea, primero cómo empezamos todos muy tranquilos aquí, y al final estábamos todos pegados a la pared. Sí, no. No, eso fue algo que a mí también me llamó la atención. Y yo la verdad me siento bastante conforme con esa parte. Sí, lo hace más tangible, pero también lo hace hasta cierto punto más propio. Porque siempre con tus personajes dicen, no, pues yo salto, hago esta proeza, y de bueno, pues chance y lo haces, tiras, y ya te quedas a merced de la suerte, y a veces sumas todos tus bonificadores y lo haces. Pero aquí no hay manera de que sumes un bonificador, sino es qué tan diestro eres tú personalmente como jugador. Sí, no. Entonces, yo creo que eso es algo que otro juego no te da. Y si conocen a uno que lo dé, por favor avísenos para probarlo. Claro. Sí, la idea también es que ustedes nos platiquen de lo que van a jugar ahora en el Día de Muertos, o en esta época de muertos. Que justamente cuando lo estábamos planeando, pues empezamos a ver como las posibilidades, ¿no? De pues un módulo de dungeons, o un vampirazo, o un Tulu, ya no, pero justamente Iván siempre está como presionando para jugar otros sistemas. Pero está chido, porque luego uno igual se centra, ¿no? Y se cierra. A mí me gustó porque es el primer sistema que yo pruebo sin dados, por ejemplo. Okay. Todos los otros sistemas que había probado siempre había tirado de dados. Claro. Entonces, y en esta siempre, pues ya le quitó ese elemento. Y que es un poco como el elemento del azar, porque en la tirada es azar, pero en el quitar esto realmente sí es como una prueba de habilidad. No sé cómo explicar, ¿no? O sea, como que, o sea, yo la cagué, ¿me explico? O sea, sí la cagué yo ya, pues ni modo. No fue como de pinche. Pero creo que también tiene su ventaja en lo que decías hace rato. Hubo una parte, vean la partida, hubo una parte en donde peleaste, yo soy atlético, güey, yo puedo hacer esto, porque creo que te había pedido sacar 2 bloques. Ajá, sí. Y fue así de, pues mira, yo soy atlético, no sé hacer nada más que ser atlético. Dice, ok, basado en ese background, correctamente, podemos hacer ciertas concesiones ante la narrativa que busca llevar. Y además seguramente eso en el manual no está tan esclarecido. No, sí te lo dicen. ¿Sí? De hecho, directamente una de las cosas del manual es como que muy generoso con las acciones. Si de plano tu personaje, más bien tu jugador, es una piedra para salir de las situaciones pensando, te dice, pues proponle otras cosas, si no se le ocurre nada, haz que jale un bloque. Pero si se le ocurre, que se vaya por el otro lado. Eso está bien.
Eso también hay como ver esas ondas de los sistemas, porque creo que yo lo que veía luego en esos eventos del cerdo, me gustaba ver como los mismos masters o las masters tenían esa habilidad para resolver cosas. No. Güey, yo veía unos güeyes que hasta como master eran bien troncos, o sea, güey, ya llevan 20 minutos en la misma habitación. O sea, eso, aparte de tus jugadores, también eres como, o sea, como master. narrador. No, o sea, ¿cómo permites que estén atorados decidiendo 20 minutos qué van a hacer? Hasta para como máster se me hace aburrido. No estar ahí como a ver, qué tal. O sea, yo mismo, o sea, utilizo algo que detone, ¿no? El de, bueno, ya, ustedes no tomaron la decisión llegó a ustedes. Y lo obligan. La montaña llegó a Mahoma. Pero, y lo interesante más bien de eso era cómo lo resolvieron muchas personas. Ahí, eso me gustaba ver como de las mesas. ¿Cómo fueron las que más te llamaron la atención? De ahí, Ajá. las que más fíjate que me gustó mucho la de unos brothers que era de los caballeros del Zodiaco. Esa me acuerdo fue el primer evento que hicimos del cerdo. Y fue como cuando estábamos en la kermés, de que todos están ahí en su desmadre y de repente llega el de, güey, allá está chido porque bla, bla, bla. O sea, la de los caballeros del Zodiaco, la gente se jaló porque estaban haciendo un desmadre. Y la gente empezaba a ver y se veía que se estaban divirtiendo todos. Y tenían el soundtrack. Tenían el soundtrack y así, pero se veía que, o sea, obviamente la gente se jalaba no para jugar porque pues ya no podías jugar, ya estaba adelante, pero te llamaba la atención la mesa porque toda la mesa se la estaba pasando de, ¡ay, no más, ay! Y estaban bien prendidos, emocionados ahí en eso. Esa fue la primera vez que yo vi una mesa así, De prendida. de que prendida, así, ajá. Yo me acuerdo mucho de eso porque también fue la primera vez que narré allí. No, Y me costó Sí. un buen de trabajo hacer el ambiente. porque Porque estaba justo al lado de mí. Ah. Entonces estaban ellos, estos chavos súper prendidos y yo también así que no me puedo distraer porque yo también quería voltear a ver qué estaban haciendo. También querías gritar, ¡dame tu fuerza, Pegaso! No, ¿sabes qué? Estaban haciendo, mira, lo que yo alcanzaba a escuchar, te lo juro que llegó un punto en que me distraía mucho en lo que les estaba narrando, porque empezaron a gritar los poderes de esta Yoli. Okay. Y yo me quedé así como, güey, y yo soy Lea, entonces, Sí. ¿no? Entonces volteo y me quedo así de, güey, no ma, está muy chingón lo que están haciendo. Y el chavo acá parado, súper prendido, gritando y diciendo, y yo así de, no manches, ya. Bueno, está bien, focus en lo que estamos. Concéntrate, Montserrat. Era difícil ahí leer el cerdo cuando estabas tan pegado, ¿no? Y Sí, así. pero fíjate que no estábamos tan pegados porque estos chavos estaban todavía como 1.5 metros, porque sí los separaron Susana. un poquito. Susana distancia justo. Precursores de Susana Distancia, el Distancia. cerdo sin culpa. Qué mal chiste, güey. Pero bueno, sí, ese día. Super precursores del localito de 4x3, con 4 mesas al mismo tiempo. Estaba pensando, los que fueron saben que no es cierto. Saben que lo que acabo de decir es mentira. Apenas me aparecieron en los recuerdos del Dread, no, las fotos que tomé del evento. Y te tengo encaminadas en las panorámicas, todo está muy chido. Y yo, qué De hecho, si las pasas así parece que va caminando. Ajá. Era chido, ¿no? Y los presenciales. Sí, Sí. estaba bueno, güey. Sí, la neta estaba muy chido, son de las cosas que extraño más en esta nueva normalidad. Hacer mesas presenciales. Claro, como todo mundo. Como todo mundo, ¿cierto? Todo mundo. Seguir Pero las fíjate campañas que- inconclusas. Pero también nos abrió otro mundo. A lo mejor, yo creo que aquí ya hay muchos jugadores o hay muchas personas que a lo mejor nos están viendo ahorita que ya habían jugado a través de medios digitales. Yo en mi vida había tocado un medio digital. Yo la verdad no me considero vieja escuela porque no lo soy, pero jamás me había aventado a jugar en una plataforma. Es más, ni siquiera por Messenger. A hacer algo así. Comenzar ahorita con la pandemia en Discord, Roll20, comenzar a hacer videollamadas y demás para hacer rol, fue para mí decir, wow, o sea, otra onda. No es lo mismo, pero por lo menos sí te quita como la cosquillita un rato. Sí, no es lo mismo que estar tirando dados ahí. Sí, ¿sabes cuánto extraño agarrar y tirar mis 10 dados de 10? Que cuando tenga alguien enfrente. Sí. Como a piedrazos. No, y hablando de esas supersticiones del rol,
¿cómo castigas a los dados digitales? Sí, bueno. ¿Cómo castigas así de, güey, te voy a meter al congelador? Voy a reiniciar Roll20 a ver si me Yo odio, güey. Eso sí lo que yo hice. ¿Te acuerdas ese día? Bueno, espérense, chavos, voy a cerrar mi Roll20 porque llevo tirando puros unos. Pero funcionó. Funcionó. Y ahí te das cuenta que la maldición no es con los dados. Es Por lo menos Es la persona. es la persona. A mí me pasó que yo estuve jugando con Alex una de las aventuras para quinta edición. Otra aventura de quinta. Otra aventura de quinta. Bueno, la aventura no es de quinta. Ahí sí Sí, tengo. porque Era originalmente de tercera. Pero bueno. Yo recuerdo que como jugador hubo hasta partidas que me salían 3-1 seguidos y así de. Como de arma espiritual, pega, no, pega, no, pega, no. Ya, déjame pegar. Y nunca hacía nada, o sea, básicamente era basura lo que tiraba con todos los doctores. Pero pregúntame ahora que estoy mastereando. No. Ahora que eres máster de quinto también. Ajá, lo que nos hace hacer las pandemias, ¿no? O sea, desafortunadamente caí en eso porque pues es lo que se anda jugando, o sea, no tanto, bueno, uno sí, y lo otro es porque otros sistemas bastante más complicados son más engorrosos de jugar. Algunos que ya tienen mucha maestría por ejemplo, en la plataforma de Roll20, pues te va a decir, no, pues es súper fácil, nada más metes todo esto y esto, y ya le vas picando y solito sale. Puede ser, pero todo eso requiere tiempo. Claro. De hecho, alguna vez Alex y yo platicábamos que preparar una partida en vivo es muchísimo más rápido que preparar una Totalmente. partida para Roll20, ¿no? Totalmente. Buscar los mapas, buscar los monstruos, y luego a mí se me hace, no sé, o sea, yo tampoco entiendo bien el concepto de vieja escuela, pero a mí sí me gusta, o sea, tener mis manuales en físico y los libros y aquí todo junto, y entonces se me hace mucho más fácil. ¿Dónde está el monstruo? Ah, bestiario 1, bestiario 2. Yo juego Pathfinder. Bestiario 1, bestiario 2 o tal lado, ¿no? Entonces ahí lo busco y ya nada más tenerlo al lado. Mientras que en la computadora todavía me llega a abrumar tener como 4 o 5 documentos abiertos. Y no soy tan hábil con el tabulador. Entonces, todavía rápidos. Sí, todavía eso me cuesta. El punto es que en lo que iba con esta historia es que ahora que soy máster, pues los dados saben que soy máster. Los 20 saben que soy máster. Los llamo cada vez que digo que voy a correr algo. Aparentemente. La verdad, eso del cambio ahora a lo digital, sí ha sido difícil, ¿no? Pesado. A mí la verdad es que en general no me agrada. O sea, yo no me gusta estar en el Roll20 porque además soy súper disperso. No sé si a ustedes les pase, pero yo no pierdo mucho como de detalle y de inmersión desde mi lugar ahí en mi computadora, porque ya está el perro, ya me voy a me sirvo un vaso de agua, yo no sé qué, estoy en el teléfono. O sea, muchas cosas que sí, y el mismo hecho de estar viendo ahí la pantalla siempre lo mismo. No sé, es como... Se me hace hasta extraño a veces. El otro día le decía a Yaris, digo, es que me siento como tarado viendo así en la pantalla todo el tiempo. Es que no pasa nada. No, digo que la gente habla, pero... Sí, pero y no pasa nada, estoy así viendo, no ¿Por qué se pasa está nada. mentando la madre? No, pues están platicando, ya sabes, de lo que van a hacer y de bla, 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 bla. Y como tal, no hay necesidad de estar viendo la pantalla. Es que al igual que Dredd, te exige como jugador. Dredd te exige sumergirte totalmente en tu personaje y jugar en línea también, porque puede pasar eso de dispersarte. Voy al baño y ya cuando regreso no sé qué está pasando y pregunto, interrumpo y ya se perdió lo que estaba ocurriendo. Sí. Y mucha gente no tiene ese compromiso al jugar en línea. No sé si a ti te haya pasado, Alex, o a ti, pero ¿no te rompe la atmósfera de repente? Sí, claro. O sea, a mí me cuesta un buen, o sea, yo estoy corriendo una mesa de Vampire los días viernes. Estoy corriéndoles Berlin by Night, pero modificada. A veces me cuesta mucho mantenerles la atmósfera. O sea, realmente mantener una atmósfera tensa o una atmósfera donde ellos sientan, por ejemplo, que realmente están en un club nocturno de los años 80. Súper difícil y complicado porque de repente te das cuenta que tus jugadores están jugando algo porque los ilumina la luz de su pantalla. Claro. Pero ni siquiera la pantalla de la computadora, sino es como si estuvieran en su recámara o algo por el estilo y te das cuenta de, che, güey, no me está haciendo caso.
Y te quedas así todo desanimado. Así Sí, sí. O el que sí te está haciendo caso, desafortunadamente vive en una colonia popular. Y escuchas el reggaetón de afuera y dices, esto no me sirve para calentar. Definitivamente esto no suena lúgubre, suena que quiero perrar hasta abajo, pero nada más. Mira, esa escena me manda una tirada de cordura, güey. Verte peleando hasta abajo. Eso no va a pasar en la vida. Pues la verdad sí ha sido difícil, ¿no? Ahora estar en esa onda digital. La verdad es que complicado. Sí, perrar hasta abajo es Nosotros ya a mi edad ya es también. difícil perrar hasta abajo. ya queremos volver a la presencial, la verdad. La verdad es que sí, una de las cosas que creo que extraño bastante de poder ir al cerdo es que teníamos una mesa de Pathfinder, de Pathfinder 1, correcto, que ya teníamos como año y medio jugando. Una aventura muy famosa, ¿no? Ya nos iban a matar de todas maneras. Otra vez. Ya nos habían matado una vez. Sí. Y un mago nos revivió. Un mago lo hizo, Un hechicero de hijos, exactamente. efectivamente. Pero sí. La verdad es que yo me confieso que en ciertos momentos hasta me pongo a jugar Xbox mientras estoy jugando una partida. O sea, Es a lo que voy. la neta, sí, ahorita que estaba diciendo lo del reflejo y así, yo lo he hecho. O sea, hay veces que es tan lento el desarrollo que me aburro o te digo así y hasta que escucho Raúl, pero güey, se te va, obviamente pierdes muchos datos y pues... Digo, no quiero llegar al purismo del de si estás haciendo algo y ahí estás a huevo, ¿no? No, pero es que también te distraes como narrador, porque obviamente estás viendo lo que todos están haciendo. Bueno, en tu caso tú usas partida con videollamada. Sí, porque no sé, pero creo que es bronca de la banda que juega Mundo de Tinieblas. No nos acomodamos a jugar sin videollamada. Sí, claro, pues No es que es podemos. más teatral. Sí, es completamente teatral, o sea, los gestos, cómo te expresas, todo. Inclusive la mesa que yo tengo les modifiqué un poco las cosas. Yo sé que me van a crucificar muchos narradores por lo que voy a decir, pero yo sí les doy puntos extra por caracterización. Porque yo dije, ¿cómo vamos a subsanar el hecho de que no los puedo ver y no puedo tener como esa convivencia dentro de la mesa? Vamos a caracterizarnos. Entonces todos nos caracterizamos para jugar. Sí. Entonces, al final, como estamos en nuestra casa, nadie nos ve y como que no se nos hace raro. Les doy puntos extra les doy un punto de experiencia en la mejor caracterización del día y un punto por mejor interpretación. Además, peleense, güey. A ver quién lo hace mejor. ¡Mátense! Exactamente. No, pero ¿sabes qué? Modélenme. No, la verdad te voy a decir una cosa. Mis jugadores, por allí en algún momento voy a empezar a subirles fotos de sus Instagram. Se han caracterizado tan bonito, de verdad. Andy, una de mis jugadoras veteranas y expertas, se mandó comprar una tiara como de moneditas para personificar a su gitana, súper bonita, sus colmillos, los pupilentes, todo. La verdad es que le invierten un buen, y saben que los viernes se van para. Claro, eso es Está chido. chido. Eso siempre se agradece. Sí. Suena chido, no para mí. O sea, no es mala onda, digo. Yo no me caracterizaría eso si es algo así. Pero ¿a eso te referías con clavadez, no? Pues eso un poco, pero yo creo que ese es como el compromiso. Ese es como sí un poco clavado, la neta, sí. Pero ese es un clavado chido, siento. O sea, donde O sea, ¿consideras tú que es un clavado de 3.4 de dificultad? Sí, pero que además. En posición B. Pero que además no saca agua, por lo cual no molesta. No a la gente. salpica. No salpica. No sabes porque estás Sí. en tu casa, Ajá. no molestas ahí. Porque mira, que la banda haga toda esa. Parafernalia. Pero es realmente, chido. pues no afecta a los demás y nutren. Yo siento, sí, es chido. Es chido. Y, bueno, perdón. No sé. La neta voy a contar cómo fue. Ni siquiera fue idea mía. Nosotros, o sea, como la gente normal, se reunía, videollamada y todo, y empezamos a jugar. Un día uno de los jugadores apareció y nosotros le hicimos el comentario. Llegó temprano, nos conectamos temprano. ¿Estás caracterizado tu personaje? Y dice, no. Y en ese momento se nos prendió el foco a Andy y a mí. Vamos a caracterizar, nos vemos en media hora aquí. Entonces, con lo que tuvimos a la mano nos caracterizamos. Y la verdad es que nos quedó muy chida esa partida y lo instauramos para las siguientes partidas. Y le dije, ¿saben qué? Eso estuvo muy chido,
les voy a dar un punto de experiencia a la mejor caracterización. Y- Obviamente no es tan gratuito, tienen que hacer más cosas. Los que han jugado Mundo de Tinieblas saben que máximo se dan 5 puntos de experiencia por partida. Y por ejemplo, ya hablando de eso, según nosotros íbamos a decir de qué iba a ir el programa hoy cuando lo dijimos. También íbamos a hablar de las mecánicas de horror en las partidas, ¿no? Ah, sí. Entonces, ese es un tema que ahorita podemos empezar a hablar, que es de, eso es una mecánica, supongo que eso obviamente no viene en ningún manual, no dice nada, ¿no? Pero, O sea, no es ¿cómo dice? obligatorio, pues. ¿No? Que es, Digamos que me robé un poquito de las cosas que vienen de Teatro de la Mente. Teatro de la Mente es un suplemento que sale para Mundo de Tinieblas para jugar rol en vivo. Todos aquellos que hayan jugado rol en vivo saben que las reglas cambian completamente porque pues, no te puedes detener en algo que estás actuando, improvisando con otra persona, tirar dados. Entonces haces como piedra, papel o tijeras o haces tus señas y demás. O sea, todas esas dinámicas lo pasamos e hicimos un híbrido medio extraño para poder jugar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo un poco más divertido. Porque pasa lo que tú dices. De repente te quedas viendo la pantalla y en juegos tan narrativos como lo es Mundo de Tinieblas, Sí. de repente te avientas turnos de 15-20 minutos, que es la mayor queja de mis jugadores. Es que los turnos son muy largos, es que no sé qué, no sé cuánto. Pero en general, Los turnos- Cosas. los turnos son muy largos, pero anteriormente no se sentía porque estábamos todos juntos, estábamos Ah. sentados y todos estábamos interactuando de una manera u otra. Ya sea que tu personaje no estuviera activo, pero estabas interactuando con el compa de al lado y te estabas cuchicheando, oye, mira, yo pienso que... Sí, cosas sí, por sí, el sí. est- Y siempre pasa, porque me acuerdo mucho cuando comencé a jugar quinta, estaba yo con Vero pegada, oye, Vero, ¿y qué hace este personaje? Claro, ¿Y qué sí, hace esto? sí. Y Vero, así Supermaster también en Dungeons, me explicaba todo. Y Alex con cara de, a ver, esa parejita de ahí se me separa. Jamás. Jamás. Con el profe Machado, ¿no? Sí. Mala Haces leche, examen individual, si no sabes qué es tu personaje, te vas. no mames, güey, yo nunca hubiera podido jugar, güey. Su Y casa no jugaste. Bueno, por otras razones. Ah, el miau. No, sobre de mí, güey. No, sí, mi personaje no hubiera, pero. El miau. El miau, güey. Siempre, no, ¿qué vas a hacer? Voy a dar un hachazo. No puedes dar un hachazo. Espérame. ¿Qué puedo hacer, güey? ¿Qué cree usted que puede hacer yo? Pero en esas mecánicas, justamente, pues todo eso que tienes que estar modificando. Era como. ¿Qué modificaciones hay, no? Para darle ese sentido diferente. Pero ese es un tema interesante que podemos dejar para otro capítulo. Ujú. Los hackeos al sistema. Ah, sí, no, yo me refería Las como a la hormonas y mecánica todo eso. Ajá. de terror. Eso podría ser. Pero ahorita vamos sobre, ¿cómo se dicen? Mecánicas propias del sistema Ajá. que están Para horror. reglamentadas en algún manual suplementario, más o menos. O sistemas que directamente se tratan de horror, ¿no? Alex hizo su tarea, creo. Sí, más o menos. Digo, siempre. En quinta No edición. soy de esos máster que se leen media hora antes de la partida. No, no, Jamás. para nada, ¿no? Más. Jamás. Yo creo... Pero tengo mi acordeón. Ustedes han jugado con Alex como jugador. Yo nada más lo conozco como máster y yo puedo decir que es un excelente narrador, es un excelente máster. Gracias. Gracias, Me gracias. reservo mi comentario. Oye, Ah, es chévere. Tendremos una encuesta de satisfacción una vez que terminemos una encuesta. No, creo que también en general la gente tenía esa idea ahí en el sí, cerro. no, aparte es nuestro narrador estrella de Dungeon. No. Gracias por las. Venga, narrador estrella, cuéntanos, ¿qué nos vas a decir? Para que les digan esas cosas tienen que decirle, ¿puedo hacer eso con...? Sí. Eso es. Sí, tira con desventaja. ¿Puedo ser un hombre lobo? Sí. Yo no voy a contradecir nada de lo que digan de Alex porque pues es que sabe de Dungeons aquí. Ese es mi Él es el lugar que sabe de Dungeons. en esta mesa. Yo apenas estoy aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué dice Dungeons de las mecánicas de terror? Son mecánicas opcionales, no es algo que tengas que implementar si no quieres y son recomendadas pues para campañas enfocadas en horror. Incluso hay un apartado, capítulo 9 de la guía del Dungeon Master que se llama Honor y Cordura. Honor, bueno, es otro tema y la cordura es más bien para una temática de horror alienígena como es ya La Llamada, Ictor, no sé, etc. Claro. Y la cordura se maneja como tal, como una característica nueva, como fuerza, destreza, sabiduría y tal.
Sabiendo esto, pues hay maneras de que tires dados para saber cuánta cordura tienes. Y eso va a servir para, por ejemplo, si en un momento te encuentras un texto cutuliano, un Necronomicon, y quieres leerlo, haces una tirada de cordura directamente. O si te pasa un encuentro alienígena con uno de estos seres inenarrables, una salvación de cordura. Y si no la logras, la misma guía del Dungeon Master tiene unas tablas de locuras inmediatas, a mediano y a largo plazo, ¿no? Son porcentuales. Y por ejemplo, una locura a corto plazo podría ser que tu personaje quede incapacitado y se pasa toda la duración del efecto gritando, riendo o sollozando. Esto dura un dado de 10 minutos. Entonces, si tu partida es mucho de terror, pues es una todo miedo, ¿no? ¿Y eso cómo lo traduces en efectos mecánicos? En efectos mecánicos, o sea... Por sí. ejemplo, el Frighten, ¿no? O sea, te hace correr y tiene toda una serie de penalizaciones, ¿no? O sea, pierdes tu AC y cosas así, ¿no? En efectos mecánicos, pues nada más eso, quedas incapacitado, dice aquí, y estar incapacitado, te golpean con ventajas, si te golpean se considera crítico, no te puedes mover, bla, 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 bla. Lo único que puedes hacer es gritar, reír o llorar. Esa es la mecánica. O sea, es casi como el asustado, ¿no? Que lo único que puede hacer es correr. No De hecho, lo que estoy Pero- notando es que más bien como que expandieron o extendieron los efectos del conjuro de confusión a esa manera. Más o menos, de hecho, bueno, esta es la parte de cordura y esta se recomienda meramente para campañas alienígenas, de seres extraplanares, bla, bla, bla. Pero hay otra mecánica que es el miedo y el horror. Este sí puede entrar ya en una campaña más cotidiana, sin necesidad de meter a los primigenios. Primero que son chidos. Sí, claro. Entre ellos. No, ni entre ellos. Realmente son chidos. Son chidos para algunas cosas. Para hacer más camisetas, por ejemplo. ¿Esas reglas dónde vienen? ¿En qué libro vienen? En la guía del Dungeon Master, Ah. Cordura Cordura y Honor, capítulo 9, Miedo y Horror, capítulo 8. Porque hice mi tarea hace media hora. La tirada de miedo, si encuentras... normalmente en Dungeons estamos habituados a ver cuerpos desmembrados y todo esto, ¿no? Pero si quieres darle ese toque tal vez de más novel a los personajes o meterles cosas más terroríficas u horroríficas, se les pide salvaciones de sabiduría. La dificultad depende de lo que quieras ponerles. En Dungeons se maneja como 10 algo fácil, 15 algo moderado y 20 lo difícil. Y si es un efecto no muy ñero, esto te asusta un minuto y te da el estado de frighten, nada más estar asustado. Y luego el horror, que ya es la etapa siguiente al miedo, cuando de verdad pierdes la cabalidad, te da nuevamente efectos de las tablas de locuras. Pero en el horror, déjame ver una cosa, también entran cosas como conjuros, no confusión, pero conjuros como contactar otros planos, símbolo, o incluso algunas enfermedades y venenos les pueden provocar, ya aquí pues cosa de cada máster que lo vaya a realizar. Y pues es lo mismo, la tabla de locuras indefinidas, estas se pueden curar con efectos de magia, como restablecimiento mayor, que obtienen los clérigos en el nivel más alto. O las de largo plazo duran también un dado de 10 minutos. Hay unas que te dicen que puedes estar tirando continuamente después de cada turno para tratar de quitártelas, o hay otras como las de hace rato que pues, te atora definitivamente todo el efecto. Y bueno, pueden ser usadas para campañas como Ravenloft o alguna homebrew que sea meramente pues más siniestra. ¿Y ustedes nunca les ha tocado jugar con estas reglas? Con estas reglas específicamente no. Pero de hecho ahorita que las estaba escuchando, porque creo que es difícil llevar a cabo esas mecánicas tal cual y que el juego se sienta de horror o de terror o de suspenso o de algo así. Sobre todo, siempre va a haber alguien que va a decir, no es cierto, yo llevo partidas bien, sí, eres un genio mastereando. Pero quienes no lo somos, pues es difícil generar suspenso nada más con una regla añadida Claro. a un sistema que no tiene que ver con el horror.
Sí, no. O sea, es complicado. Por ejemplo, Call of Cthulhu tiene pues un sistema basado en el horror, ¿no? Diferenciando un poco el terror del horror, porque hablamos de seres cósmicos, primigenios, etc. Pero el horror que maneja ahí se va más a la cordura del personaje, o sea, a la mente del personaje. Aquí tenemos, como lo acaba de decir Alex, yo creo que toda la tensión que puede generar la locura a través de la mecánica, de meter estas nuevas reglas y estas tiraditas, se soluciona con un restablecimiento. Sí, pero eso es mucho de Dungeon. Eso es mucho de Dungeon, yo lo sé, pero es quitarle como que el sabor a lo que es Pero igual tensión. puedes eliminar los restablecimientos también, ¿no? Es un conjuro. Por eso, o sea, pero si ya estás haciendo como estas modificaciones. Sí, si vas a modificar tu partida en pro de esto, puedes meterle mano a ella de, ok, pero solo se cura, no sé, con un deseo. Un deseo, ¿no? O con el tiempo, o un descanso, llevando terapia sí. de pareja contigo y Cthulhu, no sé. Con terapia. Sí. Obviamente es como un piecito, ¿no? O sea, ya como dices. Sí, incluso las tienes tablas, que pues, echarle ganas todo esto es opcional, puedes inventarte algo tú. Algo que sea, en vez de tirar, si hay algo que sea muy adecuado, tal vez, pues meterle ese efecto, o sacarte uno de la manga, también es totalmente válido, siempre y cuando pues sea consensuado, ¿no? Con la mesa, el que se va a tratar de esta manera. Está interesante, sería cosa de probarlo para ver qué tal queda en una partida tal cual, y ver si es cierto que tensa al jugador, porque al personaje pues es un ojo de papel, le va y le viene lo que diga, ¿no? Pero es ver si se logra mantener ese ambiente como de tensión. Y no sé si en algún otro sistema, por ejemplo, no sé, yo no juego Mundo de Tinieblas, tú lo sabes perfectamente, pero no sé si allí, siendo de vampiros, el juego que tú principalmente desarrollas, ¿hay mecánicas de este tipo? ¿Se basan en estas mecánicas o son completamente otra cosa? No, lo que pasa es que, bueno, Mundo de Tinieblas, vamos a partir de que es un juego de horror personal. O sea, ya por definición. Ahora, estos juegos, en específico en Vampire, las disciplinas te van condicionando algunas acciones. Y hay disciplinas como, por ejemplo, dementación, dominación, que te pueden causar el efecto, pero no solamente es narrativo, o sea, sí tiene de acuerdo a algunas penalizaciones, de acuerdo a la disciplina que ocupe, pero también lo tiene que narrar tu personaje, o sea, y el narrador tiene que complementar, o sea, no es como te voy a asustar, no, tienes que narrar tú cómo lo vas a asustar. Entonces me voy a acercar a él, lo voy a mirar fijamente, voy a extender poco a poco mis garras y voy a clavarlas lentamente por su abdomen hasta casi tocar su corazón, y justo cuando ya lo esté a punto de tocar, entonces todo eso es narrativo. Es meramente narrativo. Ahora el narrador te puede decir, bueno, pues tírame tus dados a ver si te sale, ¿no? ¿Qué es lo que rompe con la narración completamente? Pero finalmente tú ya creaste un ambiente, tus jugadores y tú como narrador ya crearon un ambiente. Aquí tomando paréntesis, en la que estaba jugando en el cerdo, cuando estábamos en el arco del largo invierno, en uno de los jugadores crea 20 tentáculos de sombra. Okay. Creó 20, ¿ya sabes quién es? Sí. Sí, ubicas quién es. Crea 20 tentáculos de sombra, y lo que hace el jugador me empieza a narrar. No los extiendo, sino hago que se mezclen entre la oscuridad y hago que emerjan justo a un lado de nuestro objetivo. Estaba jugando contra una serie como de no muertos. Y meto mis tentáculos a través de la boca, de tal manera que conforme van entrando, lo van partiendo a la mitad. Entonces tú te vas imaginando todo esto con la atmósfera y te quedas como... O sea, yo creo que ninguna persona está tan acostumbrada a este tipo de situaciones. Entonces, sí es un tipo de horror. Sí hay mecánicas para manejar el horror, el miedo, terror. Pero también tiene que ver mucho la narrativa y el ambiente que van creando los jugadores. Ahora, yo se los puedo decir, tengo un año jugando Dungeons. Intenté jugar 3.5, pero fracasé terriblemente.
empecé a jugar con quinta, pero estas reglas, juegos de quinta, estas reglas me parecen como, sí son buenas, mecánicamente son buenas, pero vuelvo a lo mismo. Sí, claro. O sea, es mecánica. Ujú. Yo creo que como tal, será que me desmienten que juguemos con estas reglas y sería interesante que hiciéramos una partida igualmente nosotros con esto para ver si creamos el ambiente. Porque yo francamente les voy a ser sincera, no creo que aún con las reglas, aunque son buenas mecánicamente hablando, nos van a crear el ambiente. Sí. Porque el ambiente lo hace el narrador y lo hacen los jugadores. No, y es que hasta es difícil, porque lo que me he dado cuenta de los manuales es que, como decía antes, o sea, son bases. O sea, ustedes saben perfectamente eso, ¿no? Y es extraño, yo sé que Iván, por ejemplo, es un casado del manual, ¿no? O sea, él es así directamente, ¿no? Contra tal. Y fíjate, yo que tengo casi nula experiencia en el mastereo, puedo decir que, pero en las otras cosas que decido de la vida, me gusta ir desafiando lo que está establecido en el sentido, pero no caóticamente, sino, por ejemplo, oye, esta semana estaba viendo a un güey que hablaba sobre los puntos de golpe, y le decía a Alex que para él se le hacía ya algo, un concepto obsoleto, que cuando llegas a un punto de mastereo, los puntos de golpe hasta estorban, y más en la cuestión inmersiva, porque es como estar todo el tiempo, para empezar, si vamos a ser totalmente rígidos en lo que el daño que hace un ataque, o sea, en todo eso del realismo, pues una flecha en el cuello te mata, o sea, no necesitan darte 13, ¿no? Y entonces, pero por cuestiones de mecánica, dice, y para que sea divertido, pues no te pueden matar al primer flechazo. Pero es que ahí él empieza a poner varios ejemplos narrativos, ¿no? Dice, con la narrativa tú puedes ir dejando de lado el que le estés diciendo todo el tiempo de que lo ataco, ok, pegas. ¿Y cuánto le bajo? 4 puntos de golpe. Y entonces todo ese de quítate 4, no, eran -2, ataca la inmersión. Porque son datos que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? O sea, cuando la gente se está peleando, nadie dice, está esperando, ¿no? Y así. Sino entonces él agarra y empieza a decir, cuando yo veo los combates, los empiezo a desarrollar. Yo sé tengo aquí mi lista de cuántos puntos de golpe tienen mis personajes, mis monstruos, y entonces, aunque pegue, yo narro una situación, o sea, lanza una flecha y lo alcanza a rozar, pero sigue el combate, o sea, no, el rozar en una cuestión mecánica clásica sería, pega, sí, y haces 2 puntos de daño, y ¿cuántos tú haces? O sea, pero el máster ya no debe estar preguntando cuántos tú haces, ni estar diciendo pega, solamente está narrando la actividad. O sea, mis jugadores me siguen diciendo, le doy un espadazo, chido, ¿qué más? No le estoy diciendo fallas, pegas, y en algún momento de cómo se desarrolló la acción ¿qué vas a hacer? Lo ataco, muy bien. En ese momento ves como tu daga atraviesa el cráneo del goblin y lo deja tirado. No, goblins no. No quiere decir que lo hayas matado con ese solo ataque. Lo estuviste matando alrededor de toda la narrativa. Yo no te dije cuánto le estuviste bajando ni él a ti. Tú tampoco lo sabes. Que siento que eso, ahorita que lo estaban ustedes diciendo, al no decirle a las personas cuántos tus puntos de golpe, tú estás pensando, yo no sé en qué momento va a morir. Sí. ¿No? O sea, en un momento ya nada más te dicen, te ataca y estás muerto. Vale. O sea, y eso digo, nomás no me voy a aventar como el borro, porque no sé en cualquier momento me van a matar. Entonces él abogaba por esa libertad, que los puntos de golpe y la cuestión mecánica, pues te mantiene sujeto porque es un spoiler, principalmente, ¿no? Esa pregunta típica de, ¿y cómo se ve el monstruo? ¿Ya se ve bien madreado? ¿No? Así de. Si fue de madreado que tuvo la. Nada más. En una escala del 1 al 80, digamos que está en un 15, güey. Fíjate que eso a mí me causa mucho ruido, porque no hay penalizaciones por daño. O sea, algo que me causa mucho ruido de quinta
es Porque Mareado sigue siendo... Ajá, o sea, desconozco si en otras ediciones no exista, pero así Bueno. tengas un hit point, Como regla opcional. ok, así tengas un hit point, sigue siendo un chingón, básicamente. Y en otros sistemas no. O sea, en otros sistemas, conforme vas recibiendo daño, te van quitando dados, te van poniendo penalizaciones. Y eso a mí se me hace, por ejemplo, algo que me gusta mucho del mundo de tinieblas. Que sí te da esa penalización. O sea, sí podrás ser un ser sobrenatural, pero no eres un chingón. Pero el daño te daña. Ajá, el daño te daña. ¿no? O sea, güey, ¿quién va a sobrevivir a un pinche espadazo que te atravesó mitad de la cara y parte del torso? Y en un momento dado te dices, bueno, en el mundo de tinieblas, ¿sabes qué? Estás en -3 dados. Y si tu reserva de dados eran 2, estás en -1. Bye. Ya automáticamente fallas. Entonces te dice si estás tullido, malherido y así, ¿no? O sea, por las escalas. Y en Dungeons no. En Dungeons, con que tengas uno, ya. Ya está como si nunca te hubiera pasado nada. Aunque tenga 0, Yo tengo muchas críticas a quinta edición, por cierto, quinta edición. Pero en cualquier juego de rol en general Sí, es así. pero yo siento que también De combate, el punto es que esa crítica yo siento que es correcta, pero no para todos los juegos de rol en general, ¿vale? No, Los juegos de no, rol son así como que muchas cosas que están metidas en el mismo saco que posiblemente no deberían estar metidas ahí, pero lo están. Y es que también hay que ver, por ejemplo, si vas a jugar ese tipo de juego con fantasía medieval, pues ponte a jugar Dungeon World, no te pongas a jugar Calabozos y Dragones. Porque en Dungeon World si dices, bueno, mira, tú vas a tirarme 2 dados de 6 para saber si la acción que quieres hacer va a ser exitosa o no, independientemente de lo que eres. Ajá, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tienes una media de éxitos, de fallos y de consecuencias. Y ahí está. Y entonces todo se hace más narrativamente. Ahí hay sistemas para ese tipo. Pero el querer transformar la esencia de un juego a otra cosa, yo también he pensado mucho eso. Es como de, mira, yo siento que cuando alguien llega a la mitad de sus puntos de vida, ya por lo menos debe estar fatigado, o debe de tener alguna penalización así. Pero Mínimo tirar con desventaja. En el caso de quinta. en el caso de quinta puede ser. Pero luego tienes otro tipo de juegos, y vamos a hablar desde el que más conocemos cada uno de nosotros, me imagino. Entonces, yo que juego Pathfinder, te voy a decir, sí puedes estar en uno y ser don chingón, pues sí, es correcto. Pero estar en uno también, por ejemplo, en Pathfinder no es igual que en quinta, ¿vale? En Pathfinder no tienes oportunidades para morir. Te siguen bajando vidas y te siguen pegando, lo sabrán bastante bien. Yo sé de qué hablas, no como no. Y en ese sentido, estar en un punto de vida, por ejemplo en quinta, si en un punto de vida te tumban, no llegas a menos nada. O sea, tienes 3 oportunidades para morirte, más o menos, dependiendo de qué suceda. Tiene que ser un daño grande porque es tu vida en negativo, es para matarte en madres. Pero, o sea, eso también lo viene haciendo un poco irreal, ¿no? Ya cuando eres un nivel alto y que tienes Sí. 50 puntos de vida, dime qué bicho hace 50 puntos de vida en un putazo. Hay sus excepciones por Era eso. retórica. No lo voy a Ajá. contestar. No lo voy a contestar. Entonces las mecánicas, a lo mejor, como tú dices, no juegan a favor de la narrativa, pero es que no sé cómo se la pasaron ustedes mientras estábamos jugando, por ejemplo, Ajá. Rise of the Rune Lords, Ah, que era ahí está la historia, ahí están las cosas que pueden hacer, y no era tanto narrativa, sino que jalemos del sistema. Nosotros íbamos de eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque mantener un ambiente, como dices, es complicado, y más cuando 2 de mis jugadores tienen que ir a preparar un moncho y tienen que ir a servirlo, y luego otro de ellos ya está bien pedo, y luego otros 2 están quién sabe dónde, ¿no? Entonces es complicado mantener ese tipo de ambiente incluso en una mesa presencial. Y entonces algo que iba bien en el sentido de por ejemplo reglas, yo creo que hay que jugar con el sistema para esa tensión. Lo vimos en el Dread. Yo creo que Dread es un buen ejemplo, porque hubo ambiente, pero pues el ambiente se puede romper en cualquier momento, ¿no? Lo que ustedes estaban viendo como jugadores es que esa pinche torre ya va bien alta, güey. ya no saques otra pieza, a ver, dile algo para que no, ¿cómo salimos de esta para no tener que sacar otra pinche pieza? ¡Véndete! Sacrifícate.
Cosas de ese tipo, pero eso es el propio sistema. O sea, no es una narrativa la que está haciendo alrededor. Yo me acuerdo de esto y creo que se los he contado alguna vez, un máster que yo tuve, que su escenario de campaña favorito era Ravenloft, y estábamos jugando, digamos que estábamos jugando una versión 3.75 de Dungeons and Dragons, porque Manuel es de Ravenloft tercera, Manuel es de jugador en 3.5 y ya sabe, ¿no? Entonces, él lo que hizo, como jugaban, yo aprendí mucho de su estilo, de que vamos a jugar en el sistema. Si no quieren narrativa, no le damos narrativa. Lo único que tienen narrativa son las descripciones y algunos, unas cutscenes que aparece el bicho y hace esto y esto y esto, ¿no? Y ya. Pero lo demás vamos a jugarlo con el sistema. ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que hacía ese güey? ¿Tienes miedo? Sí. Quítate, vas a tirar con -1 a todo. Eso era, ¿cómo se llama? Inamovible, pues. O sea, no, pero es que yo soy, no. Tú quítate el -1 a todo. Estás desfavorido, quítate -2, estás así -3. Y entonces, como sabías que los monstruos que te iban a aventar eran bien perros, un -1, un -2, duele, ¿no? Y estás jugando con la propia mecánica del juego, sin añadir, por ejemplo, reglas de locura, sin añadir otro tipo de cosas, que sí estabas así de, no, güey, es que yo sin ese -2 ya no la armo, güey. Sí, tienes tus cuentas. O sea, incluso en el sistema, güey, necesito un 40 para pegarle, tengo un más 21. Me quitaron ese 1, tengo que sacar un 20. Pero fíjate que yo siento que también esto va muy de la mano con que el narrador, el máster, el director del juego, tal, conozca la mesa. Porque si yo digo, a ver, yo conozco a algunos de mis jugadores que son bien pasaditos de lanza. O sea, ya se saben todos los trucos hechos, vistos, y van a seguir. Entonces, ¿por dónde les voy a dar? Mira, les voy a aventar un tiro difícil. Se gastan la mitad de esos recursos. Un tiro difícil, se gastan una cuarta parte de esos recursos. Otro tiro difícil, se gastan todos sus recursos. Pues, ¿qué crees? Cuando ya tienen todo eso, otro tiro difícil. Y entonces eso se va haciendo así, güey. No solo estás mermado, no solo tienes penalizadores, sino que aparte sabes que viene algo más. Y entonces eso, a favor del sistema, ya empieza a jugar como tensión en la mesa, ¿no? Y yo siento que es algo que falla en este tipo de reglas, que no sé si otros sistemas también tengan este tipo de inmersión a través del sistema. A través de la narrativa lo entiendo, pero muchas veces la narrativa, como dices y como hablabas, qué bueno que lo pusiste, de background, pues ahorita estamos jugando todos por Meet, por Zoom, por Discord, por lo que tú quieras. Sí. Y si está el chavo acá, jugando, ¿qué te gusta jugar, güey? A mí Oblivion. ¿Ves? O sea, COD. FIFA. FIFA no me gusta, lo juego porque es cotorreo. Lo juego es para socializar. Por convivir. Lo veo para ver a los jugadores. pero si él no está metido en la ambientación y pues no hay nada que lo obligue a estar ahí, pues va a ser complicado entrar por la parte de la narrativa, ¿no? Eso está complicado. Pero por la parte del sistema ya es otra cosa. Es a huevo. Es a huevo, o sea, no tienes otra regla. Y no sé, a mí lo que me gustaría saber su opinión es como tú, que eres así como que nuevo, o te autoproclamas como nuevo. Menos maleado. Juegos de rol. ¿Has tenido experiencias con partidas de rol, de terror? Pues bueno, solo la de Red, la neta, y la de Tulu, o sea que nos... Pero mira, yo realmente, así que yo haya salido como de la obra de teatro que dije, o sea, sí sentí algo, pues, o sea, tal vez es una cuestión también como personal, a veces, porque, por ejemplo, yo tengo un conflicto con el teatro. Tampoco es que sea yo súper de que voy cada 8 días, ¿no? Pero de las 20 que he visto, solo 1 o 2 me he sentido como de que digo, güey, neta es que sí. Esa me convenció. No sé si sea un pedo personal, pero ¿ustedes nunca les ha pasado cuando están en el teatro y están a media obra y es como de, güey, eso no quiero nada? Eso se ve más falso que palomitas. que el billete de 30 que me querían dar hace rato, güey. Que me dieron de cambio hace rato. Sí. Y entonces eso no me permite
como todo el tiempo como que me centro en lo chafa que se ve o se tal, y como que no me inmerso. No te dejes atrapar. Ajá, entonces, y no me dejo atrapar. Hay veces que también sucede eso, que como jugador, ¿no? Yanis una vez me dijo la de, aparte de ser buen líder, también debes de saberte dejar liderar. Otra característica importante de las personas es esa, y siento que es justo eso. O sea, si tú llegas a una mesa y llegas así como en, ahí también voy a chingar a estos güeyes y a mí no me van a hacer, o sea, como con actitud de sacarle punta, pues no te lo va a permitir, ¿no? O sea, como que, y siento que de manera tóxica yo llego de sacarle punta. O sea, en el sentido de que, a ver, convénceme, güey, ¿no? A ver, no de tóxico de destruir la mesa, sino simplemente de, no mames, no me la creo. O sea, Me divierto. Ya estás negado. No estoy negado, pero, o sea, me dijeron, ¿cómo ha sido mi experiencia así poquita? Y, pues, o sea, nunca he salido de una mesa donde digan, no mames, esta sí estuvo así. Yo me acuerdo de otra desde el cerdo, ¿no? Donde unos güeyes estuvieron jugando todo el tiempo con sus velas. Yo no sé si eran payasos o sí realmente, pero de que se veía que se la estaban, o sea, gritaban así como que nosotros estábamos ahí como dices, armando un moncho. Y de repente, se escuchaba así, o sea, eso no era normal. O sea, y ponerte como tú así como Eso es lo extremo. en el otro extremo, o sea, algo estaba pasando ahí que la gente estaba clavada. Que yo siento que como dices, eso de jugar con el sistema, lo digital no te lo permite tanto, ¿no? Porque estás tan metido, hay tantas cosas que tienes que estar moviendo. O sea, de cuestiones de la computadora, que necesitas mucha práctica para concentrarte en todo y que no perder la atmósfera. O sea, yo creo que para cuestiones digitales necesitan ser dos personas. O sea, como tú dices, si eres don chingón y tal, está bien. Pero creo que para una manera práctica y de uso común, dos personas, alguien que esté metido en la parte mecánica y alguien que sea clavado en la historia, en estar totalmente inmerso, no en el de, vale madre, ya se me cerró a mí, por ejemplo, cuando masteré el one shot, güey, había muchas veces que por cuestión mecánica cerraba la ventana. Y otra vez en la que la abría y pues eso, y ya te quita, o sea, y el simple hecho como ya la cerré y decirte pendejo sin poderte decir pendejo mientras estás, ¿no? A la par que estás, y estás entrando en una habitación de no sé qué, o sea, todo eso, güey, rompe, ¿no? Y es muy difícil, por eso, no sé, pero bueno, ya nos hablaremos, eso es estofado de Goblin, muchachos. Así es ser. Ver a gente comer mientras platica de cosas. Mientras platicamos, sí. Oye, vean la sesión de Dread, estuvo buena. Pueden bajar el manual, ¿no? Sí, perfectamente. La última vez que yo lo vi estaba en formato para la que quieras para drive-thru. Si no, por ahí búsquenlo, en realidad es súper sencillo de encontrar. Si quieren ir con su amigo del parche más cercano, adelante. Si no, paga lo que quieras, igualmente está fácil, ¿no? Entonces, y las reglas son muy básicas, Muy realmente, básicas. o sea, no es Muy sencillo, parche, o sea, sí. inclusive está como para nosotros que no teníamos ni idea de cómo se jugaba, realmente en 10 minutos aprendimos. Ujú. Y pues, no es incómodo tampoco porque tal vez lo difícil es como hacer el perfil de tu personaje, ¿sabes? ¿No? Siempre lo más difícil de un personaje es ponerle nombre. Por eso es la última Esa pregunta. es la última pregunta, ¿no? Pero ya fuera de ahí todo como que fluye. También depende de las personas con las que juegues, pero es un juego pues realmente Sí. muy, muy chido. Y el Jenga te ayuda como a hacerlo... Más dinámico. Exacto, dinámico es la palabra. Porque, o sea, una de las cosas que me gustó, por cierto, ya, como finalidad es que, pues mientras se pueden hacer dinámicas, mientras el vato está ahí intentando sacar una pieza, güey, tú puedes seguir con la narración con alguien más. Sí, sí. ¿Ya acabaste? No, todavía no la tira. ¿No? Y Entonces se acerca más a ti. Ajá. O culpa de tu compañero el lento. O a ver, Alex, métele el dedo aquí. Dedos de Jenga. El dedo de Jenga, sí. Entonces,
Esas cositas yo creo que ayudan. Además, creo que ayuda a la atención el hecho de ver cómo a la hora que lo mueves y se mueve la torre así, güey. Sí, sí. Y todo se Sí. mueve. Es ¿No? chido. Es un buen juego. Cálenlo, véanos y pues nos vemos en la próxima emisión del Estado de Goblin. Aquí vamos a estar. Pidan sus monchos y pues nada, a cotorrear. Esperan el siguiente capítulo y la siguiente partida. No sabemos de qué va a ser. Ahí tenemos varias sorpresas de partidas. Vamos a ver qué tal. Espero les gusten. Pero, y vamos a invitar a varias personas a jugar. Esto vamos a hacer de las mecánicas que vamos a tener ya más adelante. De pues invitar personas No, sí, yo no dije nada. a unas sesioncitas, rolearlas y divertirnos. Entonces, bueno, pues ahí estamos en contacto. Y estofado de Goblin. Es todo por hoy. Nos acabamos nuestras hamburguesas, nos acabamos la plática. Y Chido. tenemos que calar eso. Alex come muy lento. No me gusta cómo frente a cámara. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. No se olviden visitar nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Instagram, Facebook y en Twitch con todas nuestras partidas. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Bye. Y en YouTube, donde están viendo esto, y denle like y suscribirse. El compartir. Y compartir. Fado de Goblin.